Y en esta mañana nuestro estudio en el Escrito está de Dios, un corto tema profundo y necesario, pero yo oro, Eso es cuando se acaban las opciones, cuando no hay nada más en lo humano que hacer, cuando se acaban las posibilidades, cuando no hay ningún solo más intento puesto en lista para hacer, pero yo oro. Amados hermanos, a algunos oídos esto puede sonar trillado, puede sonar a simpleza nada más, pero yo oro. Hay quienes se atreverían a pensar que el que opta por la oración es porque vive en alguna clase de claustro, de engaño mental y espiritual, alguien que no quiere afrontar la realidad, pero eso no es así. Enfrentar los problemas de la vida con oración, eso es la clave tanto en lo individual como en lo que se refiere a lo último que oramos hoy, la nación, el país nuestro. Por lo general, amados hermanos, dejamos la oración de último, cuando debiera más bien ser la primera respuesta y nuestra primera reacción ante todo aquello que amenaza nuestra vida y nuestra estabilidad. Con eso tiene que ver nuestro tema, con la oración. La oración que es la puerta que se abre. La oración que es la llave que abre el candado. La oración que es lo que cambia nuestras atmósferas de vida. La oración que es la solución que aparece a partir de ella. La oración que es el milagro que se activa cuando decidimos ir por esa ruta, por la vía de la oración, pues este es nuestro tema, pero yo oro. Y ante cualquier cosa que estés tú afrontando, esta es una solución para ti, es la solución para ti. ¿Qué tal si lo decimos todos? Pero yo oro. ¿Qué tal con fuerza? Pero yo oro. Es la llave para cualquier cosa que haya que resolverse. Y quiero hablar entonces del poder de la oración y muy particularmente ante la adversidad. Y quiero iniciar el tema tomando la lectura del libro de Salmos, capítulo 109, versículo 4, que dice así: en pago de mi amor, observen la frustración humana cuando no estás recogiendo exactamente lo que sembraste. Pero en pago de mi amor, obran como mis acusadores. ¿Pero cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Pero yo oro. Ante cada injusticia, ante cada situación imposible de resolver, ante cada cosa que no tiene siquiera una respuesta, esa es la respuesta. Pero yo oro. El salmista en este cuadro está superando su frustración, superando sus enojos por dentro cuando uno ve que la cosa no funciona habiendo uno hecho sus mejores intentos. El salmista está superando sus propios miedos, su angustia, y encuentra el asidero oportuno en la oración. En pago de mi amor, obran como mis acusadores. Y aquí de vuelta a la paz y a la estabilidad, a la confianza. Pero yo oro. Es el poder de la oración ante la adversidad. Pues eso es lo que vamos a ver a partir de este minuto. Respuesta de la oración ante la adversidad. La oración no es lo último. La oración debe ser lo primero con que se debe afrontar la tribulación y la adversidad.
Veamos entonces esas respuestas de la oración ante la adversidad. Lo primero, ante la adversidad, la oración no echa pie atrás. La oración no tiene por qué menguar. La oración no tiene por qué venirse abajo. La oración ante la adversidad, en lugar de menguar, acepta el reto. Acepta el reto. La vida se asume con oración. Tú debes aceptar el reto. ¿Qué es lo que está pasando? En lugar de dejarte atrapar por la angustia, en lugar de permitir que la situación te arrincone en el lugar más oscuro, tú debes, en lugar de retroceder, de menguar, aceptar el reto. Hay cosas que son una franca invitación a la oración. La gente lo llama enfermedad, lo llama pobreza, lo llama desempleo, lo llama problemas familiares y le pone distintos nombres y adjetivos, pero te digo algo, es una invitación más bien a la oración. Cada vez que tú afrontas una dificultad, es un llamado de Dios, es una convocatoria de Dios para que aceptes el reto y vayas a orar. A continuación, el ejemplo de un hombre que nos caería muy bien, un hombre como Daniel en nuestra época. Llegó a ese lugar como un inmigrante de esos que llegan forzados, no por gusto, no por deseo, no por un interés. Hay muchos que emigran en el mundo deseando alcanzar su sueño, lo cual está bien, digo yo, es válido. Pero no es el caso de Daniel y de mucha gente que fueron llevados por la fuerza, arrancados de su gente, su familia, su cultura y todo lo que les era familiar y llevados forzados en ese exilio a Babilonia. Pero puesto allí, porque la gente que es de Dios, Dios la bendice. No sé si escucharon las palabras de Sara, mi hija, en la oración. Es que no se trata de dónde estés en cuanto a circunstancias, se trata de con quién estás tú, y es con el Señor. Y cuando tú vas con el Señor, el escenario puede ser malo, pero Dios te bendecirá. Y Dios comenzó a levantar a Daniel, a sus amigos, y se convirtió en un político y metido en el mero engranaje donde estaba el poder político y de gobierno en esa potencia. Pues es interesante, se hace una ley, como leyes se hacen todos los días, leyes que no todo el tiempo favorecen a la gente, leyes que no todo el tiempo tienen comunión e intimidad con los propósitos de Dios y con su santa palabra, leyes que se le ocurre a la estupidez y no a la sabiduría, a la inteligencia. Pues en el caso de Daniel, para que veamos que esto no es nuevo, se promulga una ley. Lo leo para ustedes, libro de Daniel, capítulo 6, verso 7, y luego complementamos con 9 y 10. Dice así: nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días, un decreto de corta duración que uno dice, pues, hombre, si solo son 30 días, meto la cabeza en un agujero, me meto debajo de la cama, hago cualquier cosa y luego a los 30 días vuelvo a salir a lo mío. 30 días apenas. Pues bien, que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Hay leyes que se hacen para quedar bien con el que está mandando. ¿No les parece? Tímidamente dicen amén, pero es la verdad. Hay leyes que se hacen para favorecer a alguien. Pues ahí está, querían quedar bien con el rey. Imagínese usted qué grupo, sátrapas, consejeros, gobernadores, todos ellos. Pues bien, dice el verso 9, el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito.
Ahora volvamos a ver a Daniel, verso 10. Cuando Daniel se enteró, a veces nos damos cuenta de cosas que no nos favorecen. Y no solamente hablando de cosas en el orden de lo natural de la vida, de lo social, de lo político, digamos. Pero la Biblia nos habla de que hay decretos espirituales que no son contrarios. Un diagnóstico puede ser un pesado decreto sobre el resto de tu existencia. Un despido después de un trabajo abnegado, comprometido de tu parte con la empresa, puede ser un decreto que le tire sombras a tu futuro. Es que cuando hablamos de decretos, tenemos que pensar en el mundo espiritual y no solamente en el mundo natural. ¿Qué sucede? ¿Qué haces cuando un decreto se viene como una mala noticia sobre ti? Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. ¿Qué va a hacer? ¿Cerrar las ventanas? ¿Apagar la luz? ¿Correr las cortinas? ¿Qué haces tú cuando te vas a acostar o te estás por cambiar de ropa? Corres las cortinas y te aseguras que ni siquiera tu silueta se vea por el otro lado. No digamos en términos de una real y verdadera amenaza. Daniel se enteró de la publicación, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Hay personas aquí sentadas y personas que están viéndolo en la televisión o escuchándolo por la radio que necesitan comenzar a hacer esto: orar y alabar a Dios en vez de permitir que los miedos, la angustia y la depresión se los trague vivos. Y observen el vocablo allí. No es en otro momento, no es en otras circunstancias, no es en otro lugar, es justo allí en lo que estás viviendo. No puedes escapar. No puedes intentar hacerlo en otro contexto. Tiene que ser en el contexto verdadero de lo que te está sucediendo. No puedes escapar. No puedes inflar un globo. No puedes construir otro escenario. Es justo allí. Allí se arrodilló Daniel y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Es que ni siquiera te lo pregunto, porque puede ser que ni una vez lo hagas. Es que papito Dios sabe. No, orar, te estoy hablando de orar. Tenía por costumbre hacerlo 3 veces al día. ¿Qué es la muestra aquí? Que ante la adversidad la oración no mengua, acepta el reto. ¿Cuál fue el reto de Daniel? Pues como yo oro con las ventanas abiertas, yo sigo aquí con las ventanas abiertas, y que sea problema de ellos, que vean cómo lo hacen. Foso de los leones. Y la presencia de Cristo se manifestó con él. No hubo forma de bajarse a Daniel de ningún lado, porque Dios estaba con él. Y déjame decirte, si tú oras, no hay un jefe que te malquiera, no hay un vecino que te odie, no hay alguien que sea suficientemente poderoso como para hacerte daño, porque cuando tú oras y alabas a Dios, cuando tú respondes con oración, cuando no logra nadie intimidarte porque tú te pones la coraza de oración, entonces Dios saldrá de su presencia y Él vendrá a pelear la batalla para ti.
Dos, ante la adversidad, la oración, cuando se suma con la alabanza. No sé si notaron el versículo anterior, dice que se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios. Pues bien, tomemos esto en serio. Ante la adversidad, la oración con alabanza rompe cadenas. Si orar se hace difícil, con alabanza se hace más. Porque solo la oración tú puedes estar dedicado a lloriquear, porque hay quienes que creen que orar es eso. Saben, yo tomo una fórmula. Si voy solo a decir lo mío, a lo mejor voy a decir tonterías. Yo oro el dicho de Dios mejor. Orar salmos, orar textos bíblicos, eso es mucho mejor que ir solo a vaciar emocionalismo, a vaciar estados de ánimo. Y no es que eso esté malo, es parte también de drenarse. Pero digo que orar no es solo ir a enjugarse uno las lágrimas de alguna manera. Pero cuando tú alabas al Señor, entonces ahí tienes que sobreponerte a tus emociones. ¿Cómo es que decía el canto, Sara? Desde ahí donde estás. No, pero cántamela. No hay otro lugar que me llene, en la tempestad me gasta. Yo les digo, no nos lava por dentro eso, ¿eh? Lindo. Oración con alabanza. Rompe cadenas. Pasemos de Daniel a los apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 22 al 26. Dice, la multitud, y es que la gente así es, se levantó a una contra ellos. Y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, bueno, es que hay gente que cuando se trata de hacer mal, ¿cómo cumplen al pie de la letra las instrucciones? El cual, dice verso 24, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. El cepo es una clase de instrumento donde se juntan dos piezas grandes, pesadas de madera, se juntan haciendo un orificio en el centro al juntar las dos piezas, y ahí se solían meter o los pies del preso o el cuello. Eso era el cepo. ¿Qué pasó? Dijeron, no, yo a la iglesia no vuelvo. ¿Qué dijeron los apóstoles? Dice, como a la medianoche, verso 25, Pablo y Silas, ¿qué hacían? No, ¿cómo es? Oraban y ¿qué hacían ellos? Díganmelo más fuerte. Oraban y cantaban. Es lindo con la banda. Los desafinados sonamos brutal con la banda, ¿no es cierto? Sí, brutal, hasta queremos un micrófono. Pero uno solito como que no se anima tanto. Bueno, oraban y cantaban. Ahí no había banda. Ahí no estaba el pastor Omar, no estaba Sara, no estaba Fabricio, no estaba ninguno de ellos. Ahí la única compañía eran otros presos. A veces no vas a hallar compañía y no la busques, porque hay batallas que a veces hay que pelearlas en la soledad y no hay que huir a esto. Las batallas en la soledad son las batallas más poderosas. Se pelean en oración, en alabanza. ¿Sabe? Yo antes solía componer cantos, eso en mi juventud. Pero uno de los cantos que amo más, bueno, hay todavía un cassette, porque antes no se grababan discos, Un día en la eternidad. Pero este al que me quiero referir no está allí. Dice, mi seguridad proviene de ti, Señor. Lindo. Mi Padre proveedor. ¿Y sabe qué era yo? Yo era un conserje en la iglesia. Caminaba
media ciudad para llegar a la iglesia. El staff de la iglesia entraba a las 8 de la mañana, yo entraba a las 7 a barrer, trapear, lavar unidades sanitarias y todo eso. Y tenía una esposita que nos casamos cuando éramos hippies los dos, pero ya estábamos en el Señor, ya lo de hippie como que ya no, ¿verdad? O sea, ya andar tocando en bandas y esa cosa ya ya sentía yo que no, por el tema mío, no es porque eso sea malo, ¿no? Tenemos gente aquí que hace precisamente carrera en los medios, en ese tipo de cosas, ¿no? No, era más bien porque el tema mío era la asociación con drogas y todo eso que tanto me afectó. Todavía tengo secuelas de esos excesos. Pues cantaba eso con una esposita y cantaba eso sin saber que venía, me sentía como en el cepo atrapado. Y sí, creo que no soy el único que le toca estar en el cepo a la medianoche. Yo percibo que pueden haber personas hoy que están en la medianoche y sienten que algo los tiene atrapados. Pero saben, la buena noticia es esto. Como a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban, de repente, es el de repente de Dios. Diga, el de repente de Dios. ¿Cuántos esperan el de repente de Dios? Yo todavía espero de repente de Dios. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Lean para mí lo que sigue. No, no, no y no. Lean bien. Muy bien. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver, ¿dónde está la frase? Al instante. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se secaron. Aplausos para ustedes. Ahora sí leyeron bien. La oración con alabanzas rompe cadenas. Y bueno, hoy no pude terminar mi mensaje, tuvimos oración por el país antes y todo eso necesario, pero siento que Dios habló a tu espíritu esta mañana. Así es. Así es que nos ponemos todos en pie, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Yo no sé dónde tú estás, yo no sé cuál es tu momento actual. Puede ser muy bueno, muy bendecido, o puede ser una inmensa lucha. Yo no sé en qué momento estás, si hay completo discernimiento y lucidez para tus decisiones o estás en una turbulencia, en una gran confusión. Pero hay alguien que sí sabe cómo sacarte de allí. Hay alguien que sí sabe cómo tomarte de la mano. Es nuestro buen pastor. Dice la Biblia que Él es el buen pastor que deja a buen resguardo las 99 y va a buscar la oveja perdida. Quizá tú te sientes así esta mañana como una oveja perdida. ¿Sabes qué necesitas quizá? Recibir a Cristo en tu corazón. Porque no solo es bueno oír la palabra de Dios, pero es mejor recibirla con Cristo en el corazón. ¿Saben? Yo recibí a Cristo en mi corazón estando drogado un sábado en la noche. No sé cómo fui a dar allí a ese lugar. Era una fogata de jóvenes de una iglesia y recibí a Cristo en mi corazón. ¿Sabe? Yo no estuviera aquí si drogado esa noche no recibo al Señor. Y puede ser que tu vida cambie por recibir a Cristo en tu corazón, no solo consolarte y conformarte escuchando la palabra de Dios. Si hay alguien que necesita a Cristo en su corazón, ¿qué tal si levantas tu mano en esta mañana? Hay personas ahí, muy bien. Hay más personas recibiendo a Cristo, muy bien. Ustedes que están levantando sus manos, y siento que hay más. ¿Sabe? La pena no cabe en esto. No es que alguien te vea o te deje de ver. Muy bien, ustedes que oraron o han levantado la mano más bien, les pido que hagan una oración conmigo. Díganle: Padre bueno,
Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Recibo tu perdón por todos mis pecados y recibo que tú me harás una nueva criatura, que las cosas viejas pasarán y todo será hecho nuevo. Te recibo en mi corazón para nueva vida. Amén. Bueno, aplausos para los que recibieron al Señor. Y ahora, iglesia, oramos. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha estado, Señor, al alcance de tu palabra en esta mañana. Hoy te bendigo, hermano, hermana. Y no le creas a nada ni a nadie cuando te diga que orar no vale la pena. Orar siempre vale la pena. Y orar siempre es lo mejor. Ataca tus problemas con oración. Afronta tus problemas con oración. Resuelve problemas familiares, problemas económicos, problemas de cualquier índole. Responde con oración. No mengues, no te eches para atrás. No te deprimas un rato y cuando ya no aguantes de estar deprimido, a comenzar a orar. No, ese no es el orden. Primero comienza a orar. Dale gracias a Dios. Pon la música cristiana, enciende la radio cristiana, enciende el canal, lo que sea, y ponte a orar y alaba a Dios. Hoy, Padre, yo declaro que vienen respuestas de tu parte, Señor, a necesidades enormes, a grandes clamores, a oración, a gente que está pidiendo, Señor, por tu intervención. Pues, Padre, hoy te doy gracias y declaro, Señor, con fe que, Señor, veremos milagros en las próximas horas, en los próximos días, y, Señor, seremos testimonio de gente que al levantar sus ojos, al clamar en oración, pudo conectar, sintonizar con el cielo y recibir lo que está buscando. Hermano, hermana, te bendigo. Declaro que tu necesidad se convierte en un testimonio de provisión de Dios. Él sanará lo enfermo. Él enderezará lo torcido y Él hará que todo lo que está perdido o está retenido se suelte para bendición tuya. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale gloria a Dios y dale exaltación a su nombre.